Hola señor Olivia, ¿cómo está? Espero que esté muy bien. Mi nombre es Fabián Andrés Gómez Cáceres del grado 901 y hoy les vengo a presentar el tema de la evolución del ser humano o del hombre. ¿Qué es la evolución del hombre? La evolución humana u humanización es el nombre que recibe el proceso gradual e histórico de cambio biológico de nuestros ancestros más primitivos, del ser humano, hasta la aparición de nuestra especie tal y como hoy la conocemos. Este proceso tuvo inicio hace 5 a 7 millones de años en el continente africano, con el surgimiento del ancestro más común entre el ser humano y los chimpancés. Estrictamente hablando, cuando se habla de seres humanos nos referimos exclusivamente a los Homo sapiens, aunque no seamos los únicos integrantes del género Homo. Antes de nosotros existieron numerosas especies que hoy se encuentran extintas que presentaban numerosas similitudes físicas, biológicas y comportamentales. La evolución humana tuvo su punto inicial cuando una población de primates del noroeste de África se dividió en dos linajes que evolucionaron de modo independiente. Uno de ellos permaneció en los árboles mientras el otro migró en la llanura. ¿Cómo evolucionó el ser humano? Pues sencillo. Como podemos deducir, el ser humano ha ido evolucionando con el tiempo. Se dice que hace 100 millones de años se creó el mundo. Es por eso que ha habido cambios en él, incluyendo al hombre. La hominización es el proceso de la evolución de la especie humana y de estos existen los diferentes tipos de homos. Etapas de la evolución humana. La evolución humana comprende el surgimiento de las siguientes especies principales. Existieron otras menores que no formaron parte vital del árbol evolutivo. Entre estas encontramos el Australopithecus, como lo podemos observar aquí. Fue el primer primate en caminar erguido. Fue un agudo brigado exitoso de especies que se enfrentaron a un cambio climático intenso en la sabana de su época, viéndose obligados a abandonar la dieta vegetariana y empezar a cazar, dando origen al género Homo. De esta especie conservan esqueletos bastante completos como la famosa Lucis, Australopithecus afarensis. Las características del Australopithecus fueron principalmente la característica de esta especie fue el primer homínido en caminar erguido sobre sus dos piernas. La segunda característica importante, la del tamaño del cerebro, la cual podía variar dependiendo de qué especie de Australopithecus fuera. Tercero, la mandíbula. Podría variar dependiendo de la especie, teniendo algunos dientes muy anchos y otros realmente pequeños. La característica general era tener una gran mandíbula y un mentón hundido. 4. Los brazos eran largos y robustos, debido a la mayoría que habitaban los bosques y se movían por los árboles. 5. En general los Australopithecus eran pequeños y delgados, aunque en la mayoría de los casos los hombres eran más grandes que las hembras. Continuando con el Homo habilis. El género Homo se caracteriza por su capacidad de desarrollo de herramientas de piedra, y el primero de ellos existió en África hace 2,2 millones de años. Su capacidad craneal no superaba los 800 centímetros cúbicos. Habría compartido época con el Homo rudolfensis, con el cual a menudo se consideraba una misma especie. Las características de esta especie. Las principales características son las siguientes. Primero, cráneo redondeado. Segundo, incisivos espadiformes. Tercero, molares grandes y con esmalte grueso. 4. Ausencia de diastema. 5. Foramen magnum, hueso occidental ubicado más hacia el centro. 6. Rostro menos prolongado que los Australopithecus. 7. Incisivos más grandes que los Australopithecus. Homo erectus. El Homo erectus habitó en Asia hace 1,8 millones de años, hasta su extinción hace 300.000 años. Se cubría con pieles de animales y fabricaba diversas herramientas de piedra. Además de conocer sus alimentos, pues habría domesticado el juego. Esto imprimía cambios profundos en su musculatura y su sistema digestivo, así como formas más complejas de socialización que había requerido entonces en un lenguaje articulado. Las características del Homo erectus. Primero, el cráneo podía tener tres rasgos distintos: recto y grueso, todo supraorbital. No todos los Homo erectus lo tienen recto. Por ejemplo, se encontraron en Grecia y Francia cráneos que no eran nada rectos.
Segundo, crestas sagital en el cráneo. Este tipo de cráneo se encuentra en los Homo erectus asiáticos. Tercero, grueso saliente occipital. Al igual que el anterior, es frecuente en los Homo erectus asiáticos. Homo de Neandertal. El Homo de Neandertal es una especie del género Homo extinta que habitaron en Europa y partes del oeste de Asia hace unos 300.000 años atrás, hasta hace aproximadamente unos 29.000 años atrás, y coexistió con el Homo sapiens. Este es el Homo Neandertal. Las características del Homo Neandertal fueron: anatómicamente, los neandertales eran más robustos que el ser humano moderno, con un tórax y cadera anchos y extremidades cortas. El cráneo se caracterizaba por su doble arco superficial, frente huidiza, la ausencia del mentón y una capacidad craneal media más grande que la del Homo sapiens sapiens. Por último, pero no por menos importante, el Homo sapiens. El ser humano como lo conocemos hoy surgió en dos tandas. La premoderna, cuyos cráneos no eran todavía el todo esféricos, con frente vertical y bóveda alta. Apareció en África hace 315.000 a 100.000 años. Y luego están los humanos modernos, dotados de comportamientos y fisionomía moderna, y cuyos primeros restos datan hace 195 a 140.000 años. Esta especie habría sido de tez oscura y habría lentamente conquistado el mundo entero, extinguiendo la activa o accidentalmente al resto de las especies del género Homo, y deviniendo en la humanidad que conocemos hoy. Las características del Homo sapiens son: primero, el Homo sapiens está caracterizado como un animal dotado de una espiral dorsal segmentada. 2. La gestación del ser humano se desarrolla en el útero de la madre, dentro de una placenta. Durante los primeros meses de vida se alimenta de la leche materna, es decir, la leche de la madre. Tercero, está provisto de extremidades que tienen 5 dedos, poseen clavícula, los ojos se encuentran situados en la parte frontal de la cabeza, lo que facilita la visión estereoscópica, o sea, visión de la relieve. 4 y último, el cerebro es grande en relación con el tamaño del cuerpo. Con el Homo sapiens culmino mi presentación. Muchas gracias por su atención prestada. Espero le guste.